Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Venid, unámonos al Señor con una alianza eterna que no se olvide jamás. Familia, feliz y bendecido miércoles 5 de enero. Y les traigo la alegría del Evangelio para este día, tomado del capítulo 6, versículo 45 al 52 del Evangelio de San Marcos. Después de que se saciaron los 5,000 hombres, Jesús enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Betsaida, mientras él despedía a la gente. Y después de despedirse, se retiró al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en mitad del lago y Jesús solo en tierra. Viendo el trabajo con que remaban, porque tenían viento contrario, a eso de la cuarta vela de la noche, va hacia ellos, andando sobre el lago, e hizo ademán de pasar de largo. Ellos, viéndolo andar sobre el lago, pensaron que era un fantasma y dieron un grito, porque al verlo se habían sobresaltado. Pero él les dirige enseguida la palabra y les dice: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Entró en la barca y amainó el viento con ellos. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido cuando lo de los panes, porque eran torpes para entender. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Familia, primero hagamos una pregunta. ¿Cuál es el sentido de estos días después de la fiesta de la Epifanía del Señor? Si la Epifanía es la manifestación o revelación de Dios Padre en su Hijo Jesucristo, entonces los evangelios de estos días lo que nos llevan es a descubrir cómo es esa revelación y esa manifestación de Jesús, sus milagros, su palabra, sus exorcismos, su enseñanza, su manera de amar. Todo en Jesús es epifanía, es decir, todo en Jesús es manifestación de la gloria de Dios, manifestación de su misericordia, revelación de la gloria de Dios y revelación de su misericordia y de su amor. El Evangelio de hoy vemos cómo Jesús, después de haber caminado sobre el agua, llega a la barca donde están los discípulos, y los discípulos están llenos de estupor, están en el colmo del estupor, dice el texto, porque no habían entendido lo de la multiplicación de los panes, no comprendieron lo de la multiplicación de los panes. Dice ahí el texto que eran torpes para entender. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer con respecto a este Evangelio, sobre todo esa parte final del Evangelio, es ¿cómo hay que entender lo de la multiplicación de los panes? ¿Cómo hay que entender la multiplicación de los panes? Porque los discípulos no entendieron. Con la multiplicación de los panes, o mejor, con el milagro de la multiplicación de los panes, no podemos quedarnos con lo superficial del milagro, es decir, quedarnos con que la gente se llenó, con que la gente se sació, con que la gente comió, con que la gente se le calmó el hambre, porque eso no es entender el milagro. Entender el milagro de la multiplicación de los panes es ir más allá del simple hecho de que la gente se les sació, del simple hecho de que la gente se llenó, del simple hecho de que la gente quedó satisfecha. Y ir más allá del milagro es comprender que los milagros de Jesús son signos, y el que mejor habla de esto es el Evangelio de San Juan, porque el evangelista San Juan
no habla de milagros, sino de signos. Es decir, no usa la palabra milagro, sino usa, la reemplaza por la palabra signo. Es decir, para el Evangelio de San Juan, los milagros, no son simplemente milagros, sino son signos del amor de Dios. Y comprendemos o descubrimos que los milagros de Jesús son signos cuando pasamos del milagro a la enseñanza. ¿Y cómo pasamos del milagro a la enseñanza? Cuando nos preguntamos, ¿quién es el que se revela en ese milagro? ¿Quién es el que se está manifestando en ese milagro? ¿Quién es el que actúa en ese milagro? ¿De quién es el que recibo ese milagro? ¿Quién es el que me está mostrando en ese milagro su poder? ¿Quién es el que me está mostrando en ese milagro su amor? ¿Quién es el que me está mostrando en ese milagro su providencia? Y esto es epifanía, es decir, descubrir quién es el que se está revelando en ese milagro. Esto es epifanía, es decir, descubrir quién es el que se está manifestando en ese milagro. Y eso es lo más importante de un milagro, de los milagros de Jesús. Y así los milagros de Jesús no van a pasar en vano. Así los milagros de Jesús no se van a quedar en vano en nuestra vida. Familia, que tengan un feliz y bendecido miércoles. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Chao familia, un abrazo grande para todos.